compartirnos estas ideas. Y ahora presento al maestro Kiyoshi Osawa. El maestro Kiyoshi es multiinstrumentalista, es doctorando en psicología, ¿no? En psicoanálisis, pero en relación con el sonido, y está haciendo una investigación sobre la relación que mantienen los sonidistas y diseñadores sonidos con los directores de películas. Porque Kiyoshi, además de eso, pues se ha dedicado al diseño sonoro en películas. Tiene un Ariel por Güeros, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, nos va a hablar sobre el sonido como una dimensión narrativa que es muy importante considerar, ¿no? También al momento de estar filmando. A veces es mucho más importante incluso el sonido. Entonces, pues bueno, es un privilegio ser colega de Edwin y de Kiyoshi aquí. Kiyoshi también es parte del claustro de profesores aquí de tiempo completo y lleva un proyecto que se llama Ibero TV, que apenas salió este año, ¿no? Bueno, el año pasado. El año pasado, Sí, año y medio. año y medio. Entonces, pues muchísimas gracias, Kiyoshi. Y pues gracias a ti, Pablo, por invitarme a platicarles un poco sobre pues, cómo pienso yo pues el papel que juega el sonido, ¿no? Las narrativas audiovisuales desde mi perspectiva. Alguien que ya fue mi alumno en la clase de diseño sonoro, pues para ti esto va a ser como todo lo que vimos en un semestre en media hora, ¿no? Pero sí, mi idea sería un poco aterrizar la discusión que nos plantea Edwin entre pues un poco qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, ¿no? Forma y contenidos. Pues bueno, a un par de estrategias que podríamos utilizar a través del sonido para para mejorar nuestras narrativas sobre lo que queremos decir, ¿no? Entonces les voy a pasar un corto documental, alguno de ustedes ya lo ha visto, se llama Glass, ¿no?
documental, les doy un poco de contexto. Esto, tengo entendido que originalmente este documental fue una obra por encargo. Le encargaron básicamente hacer lo que hoy en día sería un video corporativo. Hazme un video sobre mi fábrica para que venda más, pues no sé, mojarras, vidrio soplado. Entonces, pues este señor, encontrándose con esa fábrica y esos señores, pues, hizo este documental, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensando en todo, ya nos borraste todo lo que puso Edwin, ¿no? Pero bueno, todo lo que comentaba Edwin sobre la capacidad o la postura crítica que podemos tener frente a la realidad a través del documental, ¿no? Utilizar la forma audiovisual como herramienta, ¿no? para contar la historia, pues,
los invito a que platiquemos, ¿no? ¿Qué nos hace pensar este documental que acabamos de ver? ¿Qué les llama la atención? Obviamente, en particular, estamos tratando de hablar sobre el sonido y la música, ¿no? Una pregunta, ¿es la misma fábrica entonces la de cuando es este proceso más mecánico? Yo entiendo que no, como que son más bien dos espacios distintos, ¿no? Y pues, como que se están enfrentando uno con otro. Yo lo que me preguntaba mucho al final es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, la imagen o el sonido? ¿No? Que hay momentos en donde la música se adapta a las imágenes, pero en otros momentos la imagen se adapta a la música. Entonces, no tanto que fue primero en orden, ¿no? En secuencia, sino de importancia. Claro. Cómo se va balanceando. Pues sí. Bueno, ahí yo creo que, bueno, mi intuición me dice que primero las imágenes. Y bueno, además se ve que está editado primero y después le pusieron la música, ¿no? Por la manera en la que pegan los sonidos, pero sí, ¿no? Parece que están como hermanados, a veces se separan, están como bailando, ¿no? Es ese fenómeno de que pones un audio a una imagen y se empata solito, ¿no? Como que de pronto hay momentos donde parece eso. Y al final donde están los vientos, sí está editado la imagen al sonido, porque es muy difícil que eso falle. Pero más allá de eso, que es importante, yo creo que hay un diálogo imagen-sonido. Hay también estos porcentajes que en la escuela decían que la imagen es 95% sonido, y no sé, ya quién sabe, depende también del discurso. Pero cómo un sonido te puede hacer algo, puede crear una sensación, en este caso lúdico, porque algo con el jazz y con el, ¿no? Como de mi generación que me remite siempre a un gato, ¿no? La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Cómo se vuelve un trabajo mecánico, que se ha realizado de distintas maneras, incluyendo a Chaplin, algo tan lúdico a partir del sonido. El sonido te puede volver o lúdico o terrorífico, cualquier tipo de. ¿Alguien más? ¿Qué les escucharon? ¿Qué les llamó la atención? Se supone como el sonido y en el cine sonoro va puesta también la intención de el autor. O sea, pudo haber sido construido como una fábrica donde hace un montón de calor, donde es muy difícil hacer eso, descansando, y decidió ponerlo en el lugar de como si fuera una obra de arte, ¿no? Una orquesta, ¿no? Una orquesta de artesanos que hacen. Y bueno, sí hay como una propuesta discursiva, ¿no? Que el sonido y la música están apoyando ese discurso, ¿no? Que pues pareciera que la artesanía y el trabajo manual es más valioso que el trabajo como de la fábrica, ¿no? Bueno, eso a mí me da la impresión que me está tratando de decir la música. Sí, porque como lo hace evidente en el error cuando las botellas se atascan. Como que. Máquina tonta. Sí, claro, hay como que hay un pequeño error y se desmorona el sistema completo, ¿no? Y además es como muy interesante porque está contado en la imagen, ¿no? Que solo se escucha la voz cuando gritan. Ya, bueno, hablando. Y aparte hay una armonía que la logra con las imágenes. Y bueno, de la música, ¿qué me pueden decir sobre ella? O sea, bueno, hay una parte que el único sonido es música y hay otra parte, si hay un diseño sonoro, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias o qué tiene la música? ¿Cómo sirve la música en las partes en las que hay música? Para darle velocidad, ¿no? Pausa, lentitud, no sé. O sea, como ritmo, ¿no? Ritmo a los Como cuerpos. ritmo, sí, claro. Aunque bueno, también el diseño sonoro en la parte de la fábrica es rítmico, ¿no? Y tiene como un efecto ahí que parece como espacial o algo así, ¿no? Yo me imagino en ese entonces, este es del 58 esta película, ¿no? Yo me imagino que en ese entonces ha de haber sido así como algo
algo así súper extraño y exótico, ¿no? Diseño sonoro con efectos de vanguardia, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, con el iPhone pues, vamos a ser mucho más fácil, ¿no? Pero en su momento me imagino que ha de haber sido un diseño sonoro avanzado, ¿no? Pero bueno, ¿qué más les llama la atención? No sé si el instrumento es vibráfono. Hay un vibráfono, ¿no? Sí, en la parte. Y eso como que siento que es muy característico de las botellas. No sé si están. Ok, sí puede ser que es como una percusión, ¿no? Que se oye como si estuvieran tocando las botellitas, ¿no? Sí. Sí. ¿Algo más? ¿Qué tipo de música es? Jazz. Es jazz, ok. ¿Eso pues, qué nos dicen? ¿Cómo es el jazz? Creo que te va llevando, ¿no? Como al final. O sea, llega un punto en el que yo, por ejemplo, ya cerré los ojos y ya me meto en mi copa de vino. O sea, te va llevando a ser libre ahí. O sea, yo creo que me llevó más a lo que va a pasar después y entonces ya quiero esa copa de vino. O sea, quiero que ellos me hagan. No una botella de cerveza. Sí, o sea, creo que sí es esencial. La música te va llevando a otras cosas que a lo mejor no tienen que ver y te vas identificando, o sea, tú te vas identificando o machando con. Yo creo que igual como que dependiendo, o sea, la importancia de la música que yo estoy viendo aquí también, dependiendo de qué música coloques, es también el estado de ánimo al que vas a llevar al espectador. En este caso, pues juegan muy bien con lo que están buscando como si fuera un comercial o algo así, porque te llama la atención. Sí, de acuerdo, aunque hay que tener cuidado, ¿no? Siempre como que es muy común decir que la música nos dice qué sentir acerca de la imagen, ¿no? Pero tampoco es como que hay una fórmula así de como exacta, un croquis, ¿no? Como, esta rola nos va a hacer sentir tristes, esta nos va a hacer sentir culpables, ¿no? Nostálgicos, felices. Digo, hay ciertos como recursos que sí son tan utilizados que ya, pues sí, ya sabemos qué pensar y sentir, ¿no? En el cine de terror, pues ya la música es la que nos dice que ahí viene el monstruo, que ahí viene el susto, ¿no? O sea, cuando te das cuenta ya estás agarrando, ¿no? Los brazos del asiento porque la música te dice qué es lo que está a punto de pasar, ¿no? Pero tampoco es como que pudiéramos hacer un manual, pues, ¿no? Lo importante aquí es que a nosotros nos toca decidir como creadores audiovisuales cuál es el contenido emocional que le queremos poner a la música, ¿no? A la hora de empatar la imagen con la música o el diseño sonoro, ¿no? Pero o sea, no hay una regla. Obviamente pues sí hay pues, algunos criterios de sentido común, ¿no? Si utilizamos una música que se oye muy chistosa, pues probablemente generemos una reacción más como lúdica o chistosa en la audiencia, ¿no? Pero a nosotros nos toca decidir qué, ¿no? Y en el caso de este señor, pues bueno, a mí me parece que es significativo lo que decía, ¿no? Como el jazz como un estilo de música que es como improvisada y libre y artística, ¿no? Pues ya nada más eso nos dice mucho de lo que este director piensa acerca de los artesanos del vidrio soplado, ¿no? Que lo que están haciendo es como arte, ¿no? Incluso pues parece que están tocando el piano, ¿no? Hay unos momentos que mueven los deditos y bueno, soplando así las trompetas también, ¿no? ¿Qué más les llama la atención? Bueno, también creo que en contraparte, justo cuando llega la parte de la fábrica, me llamaba la atención que hay muchos sonidos que son como más mecánicos y muy repetitivos. O sea, pierde la parte de improvisación y entonces justo hace énfasis en que todo es muy parecido, en que se van repitiendo cosas y en que ya no es tan libre. Sí, justo. A mí me gusta pensar que si esta película lo hubiera hecho hoy en día o después de 1980, en la parte de la fábrica hubiera puesto música electrónica. Sí, ¿no? Sería como el referente que tendríamos nosotros hoy en día, que en ese momento pues no existía exactamente, lo conocemos, ¿no? Pero sí, creo que
Exactamente. Lo mecánico. Sí, es como mecánico, repetitivo, incluso el efecto que tiene, que es un delay, ¿no? Como que se repite el sonido, le da esa sensación más, ¿no? Hasta que llegue el accidente. Hasta que llegue el accidente, ¿no? Se rompe la botella y nada funciona. Entonces, y después de eso vuelve al jazz, despuésito del accidente. Sí, pues ahí regresamos al perdón. No, que hay una función de la voz bien interesante, como que la única voz no es nada más que el grito, sino hay una suerte de conteo que empieza a subir de volumen hasta que viene el accidente, llega el grito, y luego regresa otra vez ese conteo fade out, ya como que normalización. Sí, se calma, ¿no? El que está contando. Sí, incluso a la hora de hacer como que hay una especie de conclusión al final, ¿no? Que ya estamos viendo a los artesanos y a los de la fábrica al mismo tiempo, mezclados unos con otros, y ya escuchamos jazz, ¿no? Como diciendo, bueno, los de la fábrica también son buena onda, ¿no? Pasa nada. También hay jazz ahí, ¿no? Por lo menos pueden prender su cigarro, ¿no? Entonces creo que, o sea, la idea aquí es un poco, pues sí, ¿no? La música y el diseño sonoro nos están ayudando a construir el discurso que tiene este documental, ¿no? Que pues si bien no es un discurso que nos llama a la acción, ¿no? O que tiene una intención política, pues creo que sí queda claro, ¿no? Que tiene algo que decir muy claro y se está como valiendo de las herramientas audiovisuales para decirlo de una forma, pues, como elegante, ¿no? O truculenta, si quisiera. Pero ahí nada más para contar, quizá aquí, o sea, quizá aquí no es, la política está en que hay una, si hay un más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Ese video corporativo, a veces lo político no es tan evidente, ¿no? Y quizás en el video corporativo no se queda en los artesanos contra las máquinas, ¿no? Sino sí se queda en este jazz y en o sea, va mucho más allá, justamente a través de un sonido que se diseña, que no está tomado. Bueno, sí, más bien al revés, de ser un video corporativo se convierte en una propuesta con una dimensión política. Súper emancipatoria de los artesanos y los trabajadores de la fábrica. O sea, quizás esto es mucho más político que todo lo otro. Sí, bueno. No me iría por otro lado. O sea, yo diría que quizás el sonido aquí y ese diseño de sonido, porque casi todo el sonido, no todo, pero casi todo el sonido de esta película está puesto, está agregado. Yo diría, creo que todo, ¿no? San Margarito, ¿no? Quizá. O bueno, quizás doblado. Pues, se ve como doblado, sí. No sé, Bueno, habría que investigar. pero es más diegético, si quieres. Sí, pero todo está puesto. Entonces hay también un jugar con las intenciones de la máquina, de la artesanía, hacia una liberación más jazzística de la improvisación y de las personas, ¿no? Lo que acaba de salir al final son las personas. Por ejemplo, si este video se presenta en el contexto de una huelga de esos trabajadores, los van a despedir y todo, la gente acaba. Sí. Aquí sí hay una dimensión política, quizá no tanto por el contexto, pero sí por las estrategias audiovisuales que están utilizadas, ¿no? Sí, bueno, yo lo decía más como que no tiene como un contenido patentemente obvio de crítica y denuncia social. Era un poco trataba de decir, pero más bien lo que quería decir es lo que estamos comentando. Eso que dice Edwin, eso es lo que quería decir, ¿no? No sé si tiene algún otro comentario o duda. Pues no sé, resaltar el montaje cinematográfico, como a partir te mandan grabar imágenes corporativas, la elección de una melodía, de un diseño sonoro y el montaje, como el poder del montaje cinematográfico es el alma de toda esta unión del sonido, la imagen, el discurso, como en el montaje puedes. O sea, hasta ahora tuvimos una película que era un plano secuencia y ahora vemos el poder del montaje. Sí, claro, como casi lo opuesto, ¿no? Sí. Sí, siempre me pregunto como qué habrá pensado el dueño de la fábrica. Enseñaron su video, ¿no? ¿Habrá estado contento o no? Sí, exacto. No, esto no es lo que pedí, ¿no? ¿Qué habrá pensado, no? Pero, porque sí, ¿no? Pues el director pues hizo su chamba, ¿no? Se encontró con algo y decidió contar una historia, ¿no? O armar un discurso y contar una historia con lo que se encontró, ¿no?
sin caer como bajo el yugo del cliente, ¿no? A los que han trabajado en publicidad. ¿Sabes de dónde es? Me parece que es holandés el director. No estoy tan seguro. Glass, sí. Y pues, de hecho, creo que ganó el Oscar al corto documental el año que compitió. Bueno, todo eso de una chamba como un corporativo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, nunca sabes, ¿no? Un poco también eso es otra lección, ¿no? Nunca sabes de dónde puede salir un proyecto que puede tener, o sea, a través del cual puedes decir algo, ¿no? Pero sí, definitivamente es el sonido el que le da otro texto. O sea, si bien las imágenes son muy interesantes, están muy bien pegadas, hay toda otra lectura que le da el sonido. Sí. Pues bueno, creo que aquí sí se complementan perfectamente, porque creo que la imagen solita también es pues, absolutamente valiosa. Sí, ¿no? Y sí. también, o sea, se podría contar el mismo discurso sin que tuviera la música, ¿no? O sea, no de la misma forma, ¿no? Pero sí creo que se complementan muy bien. Por eso me gusta mucho, ¿no? Porque no solo es la música y el sonido contando, sino que realmente se complementan, ¿no? O sea, lo que vemos y lo que escuchamos juntos nos dicen lo que quiere comunicarnos el director, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Una última reflexión, sobre todo a los antropólogos, pero a todos que hemos más o menos reflexionado sobre la antropología en la creación audiovisual. Interesante pensar qué tanto valor antropológico puede tener o le podemos asignar a este trabajo, que se aleja completamente de los cánones del cine observacional, ¿no? Como de la captación directa de la realidad. Sin embargo, te enseña un montón de la gente, genera empatía, de la cultura, de la fábrica, ¿no? Entonces, como las diferentes estrategias para lograr una conexión humana o empatía a través de la pantalla, ¿no? Porque justo está centrado en el ser humano, ¿no? No decir nada de como que justo cuando falla algo es cuando el ser humano ya no está. Y cuando se retoma todo y se corrige el error es como, entonces sí es como humano-máquina también, ¿no? Y, o sea, la introducción como algo completamente humano, como la contraposición de la máquina con la mano, con lo artesanal, con esa empatía con el humano. Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que hace rato preguntaban por allá, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para utilizar las estrategias artísticas para una postura más científica? Decía, ¿no? Que a mí me parece que no están necesariamente contrapuestas, ¿no? Pero pues creo que aquí es un ejemplo de que a través de estas técnicas más artísticas podemos decir cosas que no se pueden construir fácilmente en un discurso más como científico o positivista, ¿no? Y en eso tiene mucho en común, creo, la búsqueda científica y la búsqueda artística, y es la relación humano-máquina, o la relación percepción-instrumento para la percepción, ¿no? Y aquí creo que, o en las películas de Jean Van Lieve, este señor que veía el nacimiento de las medusas, ¿no? Entonces, encontrar la cámara para poder filmar el nacimiento de un caballo de mar, es ya toda una búsqueda, creo que también muy en sintonía con esto que estás describiendo, ¿no? ¿Qué es eso? Conocer las herramientas y qué nos da cada una de estas herramientas, cómo podemos apropiarnos de ellas. En un sentido de, yo también puedo hacerlo al ver esta peli, ¿no? O sea, como no es tan difícil que yo vaya y filme y luego le pongo una música, y como dice Toño, estas coincidencias que van apareciendo, ¿no? A veces accidentalmente, pero que sí es verdad, cuando pegas sonido con imagen, de pronto pasan cosas, ¿no? Entonces hay un sentido muy patente en esta película, como de, yo también la podría hacer, porque creo que está bueno, que también lleva como una apropiación para el espectador. Que sí es una llamada a la acción un poco. Es que no quiero acabar de hablar. Luego el mismo, o sea, sin querer un video corporativo, la misma historia le da su valor histórico, etnográfico, ¿no? O sea, estos puede ser oficios en desaparición y ya eso le da un rescate a estos oficios que quién sabe si lo siguen haciendo así. Se duerma el proyector. Sí, porque luego al despertar los problemas. Pues sí, eso,
bueno, pues, en realidad yo pensaba hablar un poco más sobre aspectos técnicos, pero pues ya por este lado me parece perfecto, ¿no? Pero no sé si tienen alguna duda. Si las bocinas son de vidrio soplados. Sí, bueno, antes de que vinieran estuvimos en A mí me gustaría, si pudieras así, que la pregunta quizás es demasiado ambiciosa, pero como si soltaras así recomendaciones fundamentales de sonido en campo. Okay. O sea, como cuáles serían cosas que tendrían que tener en mente así súper claras para que el sonido más o menos, considerando que quizás muchos piensan hacer entrevistas o tener sonidos ambientes. Si tú tienes algo que has pensado como por ahí. Pues bueno, de entrada pues se van a equivocar y les va a quedar mal. Hay que perderle el miedo a que quede mal grabado y a que quede distorsionado y a que no se entienda y que pase el camión y están, ¿no? Eso va a pasar. Les va a pasar a ustedes y les pasa a los sonidistas con 30 años de experiencia, porque pues así es la realidad, ¿no? Pero pues bueno, sí hay un par de pues como reglas generales de cómo se debe, ¿no? Primero que nada, pues bueno, siempre escuchar con audífonos lo que se está grabando, ¿no? Si tenemos una cámara como esa que está ahí en la esquina, que tiene un micrófono, y estamos viendo, regularmente si estamos entrevistando a alguien, nos sentamos detrás de la cámara y vemos, ¿no?, lo que está grabando en la cámara, ¿no? Si estamos tomándonos el tiempo de hacer eso con la imagen, hay que tomarnos el tiempo de hacer lo mismo con el sonido, ¿no? Ponernos unos audífonos y monitorear lo que se está grabando en el sonido también. Ya con eso ganamos pues ya más de la mitad de la montaña, porque estamos conscientes de cómo se está grabando, ¿no? Y los errores que se graben, que van a haber errores, vamos a saber cuáles son y dónde están desde un principio, ¿no? Y no nos vamos a sorprender 2 meses después editando que chin, esto que grabé que estaba buenísimo, resulta que no se entiende nada, ¿no? Ya no se puede usar y ya no, o sea, si en el momento te das cuenta que la pregunta que le hiciste a esta persona no se escuchó bien la respuesta, la puedes volver a hacer, ¿no? 2 meses después, cuando ya no estás en el mismo país o ya te fuiste de la jungla, de la selva a la canona y ya estás de regreso en tu casa, no lo vas a poder regresar a hacer la pregunta, ¿no? Entonces, nada más con eso ya resolvimos una gran parte del problema, ¿no? Estar escuchando todo. Eso sería, yo creo que lo más importante. Y lo otro, pues bueno, es confiar en nuestros oídos, ¿no? Si nosotros oímos, escuchamos que se oye bien, pues eso quiere decir que probablemente esté bien, ¿no? Siempre que hablo con mis alumnos de diseño sonoro, percibo que todos tienen mucho miedo o mucha duda sobre, pues como las especificaciones técnicas del audio, cómo se tiene que grabar, a qué nivel tiene que estar, ¿no? ¿Dónde pongo el micrófono para que se escuche mejor, ¿no? No hay una forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Depende de cada contexto y obviamente con la experiencia uno puede ir aprendiendo cómo se pueden escuchar mejor las cosas, pero si se oye bien en el momento, pues ya con eso, ¿no? Eso es más que suficiente. Bueno, básicamente eso. ¿Qué opinas de la posibilidad de quien hace cámara haga también sonido? Pues hoy en día es, o sea, aunque mi opinión fuera negativa, ¿no? Hoy en día pues es la realidad, ¿no? Que una sola persona se encarga de toda la realización audiovisual. Pues porque sí, ¿no? Regularmente es o sea, no solo está haciendo cámara y sonido, sino que es el director y el productor y el que maneja la banda, ¿no? Todo, ¿no? Porque pues, lo estás haciendo todo tú, ¿no? Eso es algo que nos da, que gracias a la tecnología de hoy en día pues, podemos hacerlo todos nosotros, cuando antes necesitábamos a 30 personas, ¿no? Pero eso quiere decir que pues, también hay que saber hacer todo, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, pues, así que no le veo ningún problema, no, sí hay que pues, ponerle un poco de atención, ¿no? Tú has hecho directo y has hecho incluso en la misma película, ¿no? Si la memoria no me falla. ¿Qué recomendaciones le da tu yo sonidista directo
No, siempre estamos peleados. O sea, siempre que me siento a editar el sonido que grabé, sí pienso que es un idiota. ¿Cómo no se le ocurrió grabar esto bien y hacer otra toma y por qué no? ¿Y cuáles son esas recomendaciones que le da uno al otro? Pues es que es lo que decía, no hay forma de controlar como todos los aspectos sonoros de la realidad, ¿no? Que no pase un avión, o que no pase un camión, o que no entre una interferencia en los lavaliers inalámbricos porque el celular entró una llamada, o sea, son miles de factores, ¿no? Nunca se pueden controlar todos, ¿no? Pero si estás escuchando en el momento, tienes chance de corregirlo o de volver a grabar o volver a hacer la pregunta o volver a cantar, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, pregunto, grabar cositas como ambientes o grabar, hacer una bibliotequita ahí del lugar donde estás, si tienes chance. Ok, sí, bueno, eso sería... Sí, claro, eso ayudaría mucho, ¿no? Si estoy, por ejemplo, si voy a ir a la selva lacandona, ¿no? A hacer unas entrevistas, pues valdría la pena no solo grabar el sonido de las entrevistas y de las personas hablando, sino captar un poco de los sonidos ambientales, ¿no? De ese lugar, porque posteriormente cuando esté haciendo un montaje puedo utilizar esos elementos pues para editar el sonido, ¿no? Y sí vale la pena captarlo desde un inicio, porque pues obviamente regresar a la selva lacandona es más caro que grabarlos desde un inicio. ¿Tú tienes sonidos, por ejemplo, o sea, grabas todo el tiempo y tienes tu biblioteca de sonidos y luego usas sonidos para todo? O sea, sí, o sea, también no es necesario, o sea, sí, si estoy haciendo un documental sobre la selva lacandona y tengo unos sonidos que grabé en la selva de Costa Rica, pues bueno, los puedo usar y nadie me va a regañar, no pasa nada. Si sirven en el contexto, pues bueno. Tiene un nombre, ¿no? En internet. Sí, exacto. Pero sí, o sea, se pueden usar sonidos de muchas diferentes fuentes, como recontextualizarlos, ¿no? Para usar. No o sea, en realidad las cosas que oímos en las películas no se oyen así en la realidad, ¿no? Las explosiones no se oyen así en la realidad, los balazos no se oyen así, los golpes, ¿no? Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo me esperaba unos golpes como de película y cuando recibí el golpe y no escuché nada, me quedé muy impresionado, ¿no? Sí se sentía muy feo y sí dolía mucho, pero no escuché nada. Pues bueno, eso es porque el diseño sonoro es una construcción, ¿no? Es como magia, es prestidigitación, ¿no? Oye, ¿qué opinas tú, qué nos podrías decir acerca de los derechos de autor? O sea, de cuando eran híjole, pues eso es una pregunta como muy difícil de responder, porque pues sí, en estricto sentido no deberías de utilizar nada de lo que no tienes tus derechos para reproducir, ¿no? En la práctica en realidad no pasa mucho, ¿no? A menos que vayas a distribuir tu proyecto de forma comercial. Realmente no pasa nada, ¿no? Aunque hoy en día con YouTube y en Vimeo y las plataformas como las redes sociales tienen como mecanismos automáticos para detectar si la música que estás usando le pertenece a otra persona, ¿no? Eso te puede afectar aunque tú pensaras que no. Si subes un video con una canción de José Alfredo Jiménez, pues probablemente la bajen, ¿no? O sea, te bajen el video. Acá nosotros en la universidad tenemos un despacho que nos asesora sobre esos temas, porque sí es bien delicado. Y digamos, hay un caso que es difícil en el documental. En principio tienes razón, quiero decir, todo lo que no sea tuyo no lo uses, ni marcas, ni música, ni nada. Pero en un docu, ¿qué haces si tú llamas a tu personaje, por ejemplo, es un docu de hip hop y te llega con Nike por todos lados? Porque es lo que él usa. O tu personaje estás supongamos una película como la de Juan Pablo y de pronto prenden la radio y pues si hay una canción de Luis Miguel en la radio. ¿Qué haces?
Hay una clausulita ahí en Estados Unidos que se llama Fair Use y que este despacho ya encontró una manera de usarlo si quieren luego se la paso a Pablo para que lo tengan, una manera de usarlo en documental en México. Hay una clausulita ahí en los derechos de autor de cuando es informativo, científico, hay un artículo ahí, se vale usar la música que está en el ambiente o las marcas que están en el ambiente. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, esto pasa en Los Cuates de Australia y ellos asesoraron a Everardo para hacer esa película. El chavo prende la música de la radio y quedó bien, súper bien la música con lo que está pasando, y a Everardo le latió cortar a otro plano usando la misma música. Ahí ya no, porque ahí ya tú estás alterando la realidad. O sea, siempre y cuando sea hasta donde, ¿no? Donde tú estás en la cámara, tú no prendiste la música, no lo provocaste, no fue intencional, digo, siempre hay terrenos grises, ¿no? Pero, y eso ocurrió, no hay bronca. Everardo, de esa canción específicamente, no sé si se acuerdan que están los chavos, unos chavitos manejando la camioneta, y empieza a sonar una canción, y esa canción sí pidió derechos, y sí pagaron los derechos de esa rola, porque quedó tan bien, y se montaba tan bien con el siguiente plano, que hubo que pedir derechos. Si no hubiera sido ese el caso, no hubiera habido que pedir derechos, y hay un montón de otras canciones en Los Cuates de Australia que no requieren derechos. Lo mismito le pasó a un amigo, y bueno, una amiga en Bosque de Niebla, y el personaje la canta, creo que ni siquiera también, está en la radio, el el personaje la está cantando porque la canta en las mañanas y tuvo que pagar, y era, o sea, fue una inversión. Pero era documental. Sí, documental, y es se hubieran asesorado con una Marta y inversión. Antonio y no pues fue algo por lo mismo que cortó, y después con Casenave ya más bien pagaron los derechos de la canción para poderla explotar. Sí, si tú vas a usar esa canción de tu personaje cantando Luis Miguel en la regadera, y la vas a usar en más fragmentos, que no es el momento directo, digamos, sí pagas derechos. Acuérdense que todas las canciones tienen derechos de composición y de interpretación, todas. Entonces, si Beethoven esté muerto, si los que la tocaron recientemente, están fritos. Sí, o sea, sí es son como los derechos de autor y los derechos de reproducción. Exactamente. Entonces, quien compuso la canción y quien la grabó son derechos separados, ¿no? En el caso de Beethoven es perfecto. Tú puedes tomar una composición de Beethoven y hacer una grabación de esa canción, y sí lo puedes usar sin ningún compromiso, ¿no? Pero si tú agarras la versión de Karajan de esa misma composición y la pones en tu documental, ahí sí tienes que pagar derechos. Sí, ahorita tenemos una brancota con un docu sobre Gloria Contreras, una coreógrafa mexicana, y tiene el Huapango de Moncayo. Y el problema es que ni la misma Contreras tenía los derechos del Huapango de Moncayo cuando hizo la coreografía. Entonces ahora el docu está atorado por el Huapango de Moncayo. Problema. Y por la interpretación específica del Huapango de Moncayo que usa Gloria Contreras en sus coreografías. Ahí les cuento el problema. Lo estamos viendo a ver si encontramos en el con algunas imágenes, con la pintura, por ejemplo, hay algunas cláusulas de cuando después de 100 años de que muere el pintor, por ejemplo, ya pasa a ser de dominio público. Con todo, con la composición, lo mismo, por eso el ejemplo de Beethoven. Beethoven sí, porque sí, la composición. Pero es parecido no a la interpretación. con sí. la foto de la pintura. Sí, exacto. O sea, los derechos es del fotógrafo que reproduce la pintura. Si tú fuiste al Louvre y tú filmaste la Mona Lisa, es tuyo. Bueno. Pero si estás tomando una Mona Lisa que la tomó un fotógrafo, le debes al fotógrafo. Es una bronca. Pero en documental está esta parte del fair use. Si quieren les mando las cosas y les mando los datos del despacho que son bien buenas. Si quieren a través de Pablo, si tú les preguntas, no te van a conocer. También desde en mi experiencia, las personas que trabajan más en el ámbito artístico, ¿no? O sea, cuando hacen una pieza audiovisual que se va a exponer en galerías, ¿no? Y en museos, hay un poco más de libertad, ¿no? Se toma más como sátira o comentario social, y entonces hay muchísimo más libertad de utilizar material que tiene derechos. Por ejemplo, aquí lo podemos usar bastante como un efecto educativo, incluso está haciendo acá, es un contexto, no tiene un fin de lucro, pues. Es que de todos modos tienes broncas. Podrías tener broncas. Podrías tener broncas, depende de cómo lo uses, hay que tener siempre cuidado, pero eso nos apoya un poco. Hay un caso del alcalde, que seguramente Antonio conoce, que teníamos un fragmento de primer plano, que
que estaba Sergio Aguayo, de Canal 11, este programa de Canal 11. Y había la duda porque tú puedes utilizar fragmentos periodísticos, esos no tienen derecho de autor porque son de interés público. Pero en primer plano era un comentario editorial. Está un poquito más difícil, no es exactamente periodístico. Aguayo daba permiso, pero Canal 11 no, y el derecho es de Canal 11. Entonces se la aventaron y lo usaron sin más, nadie nunca demandó y nadie se quejó, ganó el Rovirosa, le fue re bien esa peli, pero tiene ese fragmento, aquí entre nos, ese fragmento no tiene derecho de autor. Luego es irónico, ¿no? Porque ellos agarran cuando necesitan tus materiales para proyectar en Televisa y cuando tú necesitas algo de Televisa no lo puedes usar, pero debate largo. Pero también hay este banco, se me olvidó el nombre, de banco de sonidos de Creative Commons, tanto de música como de sonidos, así que le pones bomba. Y aparece bomba un montón de calidades distintas y se pueden usar de manera gratuita. Y también hay músicos que te dejan reproducir su música, y también es música triste, música no, y tú le pones lo que quieres, free sound archive. Y entonces puedes usar cachitos de esa música, y además hay que aprender las diferentes maneras de citar, porque Creative Commons es un mundo amplio, sí, y hay diferentes. Eso, sí, en esta página pues precisamente es puros sonidos gratis, ¿no? O bueno, libres de propiedad intelectual, por lo menos, y casi todos los sonidos tienen la licencia de Creative Commons, que no significa que son libres y los puedes usar como quieras, simplemente quiere decir que no tienes que pagar por el uso, ¿no? Pero sí tiene ciertas restricciones. Sí, tiene sus restricciones, ¿no? Pero el problema aquí es que no hay mucho, como no es una base de datos de sonidos comerciales, la mayoría de los sonidos pues los graba gente que no se dedican a grabar sonidos, no son como sonidos que graban con el celular, con las cámaras y así. Pues tampoco son de muy alta calidad, pero bueno, de repente sí es un buen recurso para buscar sonidos de librería, ¿no? Si necesitamos como un pájaro, un motor, o algún sonido que no tenemos rápidamente a la mano para armar una historia, ahí se pueden bajar libres de derechos. Y si no, también las páginas que tienen como imágenes de stock, hoy en día también ya tienen sonidos de stock y música de stock, y pues se pueden comprar como baratones. Sí, pues sí, o sea, como cada sonidito por un precio muy reducido, ¿no? Exacto, selva la cantona. No lo dudes, pues aquí seguro sí hay eso, ¿no? Nomás que quién sabe si esté bien grabado. No, yo ahí lo que recomendaría es que si uno tiene efectos artísticos o cualquier tipo de no hay que ser ingenuo, nada más, como que sí tratar de conocer qué es el copyright. Sí, claro. Porque también existe la reapropiación, el copyleft, el Creative Commons, y hay formas artísticas e incluso políticas de tener una postura sobre el copyright. Sí, otro viaje, si tú agarras una de canción y la modificas, ahí ya estás en otro territorio. Ahí ya fuiste a otro lugar. Tú le metes. Aunque bueno, la ley es muy clara, no se puede. No se puede, pero estoy de acuerdo, puedes tener una postura. Yo tengo una postura más política. Si me quiero apropiar de una grabación, ¿no? Y utilizarla como una fuente o un disparador para construir otra cosa, yo sí me tomo la libertad de hacerlo y lo hago sin preocuparme, ¿no? Y lo hago como un acto político también. Igual podemos incluir un texto de copyright, copyleft ahí. Para agregarle un nivel más de complejidad, también hay otro caso, ya cuando decides pagar derechos, una cosa es pagar los derechos al dueño o al representante, así, pero también hay compañías a nivel internacional que son más como aseguradoras en caso de que alguien te demande, ¿no? A mí me pasó que grabé en un pueblito en Michoacán a una banda de viejos que pasó, y para editarlo y poder proyectarlo y así en Inglaterra tuve que pagarle 50 libras a una compañía inglesa que era un seguro por si los músicos de Michoacán me demandaban, ellos como que le entraban. Es una locura, o sea, digo, también no por pagar está así lo justo o estás comentando como él. Todo lo contrario. Pues igual puedes hacer como contratos con eso, es importante, ¿no? Hacer contrato con eso, como ser muy específico cómo vas a reproducir el documental o el audiovisual. Entonces, digo, en caso de que ya hayas hecho ese, o sea, todo esté firmado y eso, ya sería muy necesario comprar
Y no sé si con... Pero los son candados de allá, ¿no? Sí, no tenía, o sea, me di cuenta de que tenía que hacer eso ya cuando estaba arriba. Estoy viendo Y no sé si con Cristiane o con ella de producción hayan hablado de la sesión de derechos de imagen, ¿eso o no? No, es un poco al rato. Ese es otro boleto, pero bueno, nomás para que... ¿Aquí había una pregunta? Y bueno, por ejemplo, hablando de esto, que en los efectos especiales se pueden hacer por softwares, ¿no? Yo, por ejemplo, uso el Fruity Loops y pues ahí hago mis samples, ¿no? Me rap propio de varias canciones. Pero lo que yo te iba a preguntar, más como un aspecto técnico, ¿dónde puedo conseguir, o bueno, más bien podemos conseguir fuentes para aprender sobre el sonido, ¿no? Obviamente yo a veces leo como, no sé, algunos pues, instructivos o manuales o tutoriales en Facebook de cómo usar los plugins, pero no sé, por ejemplo, ¿dónde puedo aprender más sobre la ampliación estéreo, sobre como estas cuestiones ya más... no pues sé? bueno, hoy en día la biblioteca del mundo es YouTube, ¿no? Ahí hay videos y tutoriales de todo, ¿no? Y ahí te lo van a explicar mucho mejor de lo que yo te lo puedo explicar. Bueno, fuentes externas a YouTube, ¿hay algunas? No sé. Sí, pues nada en específico, o sea, fuera de como buscar libros y textos que se traten de eso, pues yo así le hago, ¿no? Si hay algo que no entiendo técnico específico del audio, del sonido, pues voy y busco. Sí, yo también, pero a veces no encuentro nada, hasta me meto a Google acá. Sí, pues el truco es saber la palabra clave, ¿no? Sí, tal vez. Ese es el conocimiento del conocimiento que... Pero ahorita está muy de moda el Ableton, justo, ¿no? Que es como desamplear y hacer, ¿no? O sea, como de agarrar a hacer sopiña y hacer tu versión. Sí. Sí, bueno, también hay las herramientas como el GarageBand, que es este programa que viene con todas las Macs, ¿no? Siempre discuto con los profesionales del audio, ¿no? Que dicen que es horrible ese software, es chafísimo, es muy malo, ¿no? Pero en realidad a mí se me hace una herramienta muy útil, ¿no? Especialmente para las personas que no se van a dedicar toda su vida a grabar música y a grabar sonido, ¿no? Son herramientas que facilitan muchísimo la composición musical. Si tienes un poquito de nociones de cómo sirve la música, puedes rápidamente hacer una composición cortando y pegando pedacitos, ¿no? O puedes grabar voces, grabar entrevistas, hacer todo tipo de trabajo con el sonido. Se puede hacer en un programa de eso. Y que viene con la computadora. YouTube te baja la canción, la identifica y te la baja, pero si la usas menos de un minuto, no lo haces. Lo puedes usar como tienes una temporalidad. O sea, Lo cual no quiere decir que es legal usarla, es que no lo detecta. Exacto, no es verdad lo de los 12 compases ni nada de esas cosas. O sea, tú usas un compás de una canción, un segundo de una canción, y ya, digo, si se puede reconocer, ya es muy difícil, pero si se puede reconocer, ya estás dirigiendo derechos. También hay una herramienta en YouTube dentro del estudio Creator Studio, en donde uno puede consultar qué pasa con ciertos materiales y se suben con cierta canción. Entonces uno busca la canción y aparece, bueno, esto te lo van a bloquear o esto nada más no puedes cobrar por ello, o sea, aparece. Sí, o incluso te dice, si pones esta rola podemos subir tu video, pero toda la monetización de tu video se le va a ir a los dueños de la canción, ¿no? Entonces, yo ya se convirtió en clase de legal, ¿no? De derechos de autor, ¿no? Pero en esta lógica de desafiar los grandes ministerios de los derechos y demás, el Internet Archive fue uno de los primeros repositorios abiertos de absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir. O sea, no solo sonido, hay imagen, hay muchas cosas, hay textos, hay programas de radio, hay voces, hay pinturas, y casi todo está abierto, o sea, casi todo es copyleft. Entonces, sí. Pues muchas gracias. gracias a ustedes. Bueno, quedan dos intervenciones más, igual breves, para después comer. La intención de hoy es comer acá y empezar a trabajar en grupo, empezar a platicar sobre lo que sigue, y con eso terminamos el día. Vamos bien, un poquito retrasados, pero es normal. Estoy muy feliz de presentar a Marina Rivete, quien coincidentemente está ahora en la Ciudad de México y es de Tijuana.
Es postproductora, aunque hace muchas cosas más, postproductora y editora. Estudió comunicación en la Ibero Tijuana, después está haciendo una maestría en migración en el COLEP, ¿no? Y es muy activa en la industria, también lleva, por ejemplo, es jurado del Festival de Guadalajara y su itinerancia en Los Ángeles, y es responsable del Docs in Progress de Docs MX. Entonces está como muy cercana también de la producción documental.